¿Cómo fue esta votación de Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, hubo tal como... No cambié mi voto, no. Eso no. Pero ya, hablemos para todos juntos, ¿ya? Bueno, ya, encantado. Tal como estaba previsto, hubo dos votaciones hoy día. Una primera se votó la inhabilidad de la ministra Abraham, dada la presentación de la Cámara de los Diputados, y también de un número importante de senadores. Con la abstención de ella, por supuesto que no participó, y esa fue rechazada 5-4. Cinco ministros votaron por rechazar por falta de fundamento y 4 ministros votaron por acoger la inhabilidad. Así que esa fue la primera votación. La segunda votación fue relativa a la presentación de Su Excelencia el Presidente de la República y a ver si tenía fundamentos de derecho. Y ahí fue rechazado ese trámite, fue desestimado el requerimiento en esta etapa, en el sentido que carece de fundamentos completos, si bien tiene fundamento, por supuesto, es un extenso escrito del Presidente de la República. Faltaron hacerse cargo de algunos antecedentes, tal como lo dijimos en la mañana, que faltaba la relación todavía que hiciera el relator, a ver si los completaba esos antecedentes hoy día. Esos antecedentes son básicamente la sentencia del Tribunal Constitucional anterior, del 30 de diciembre. Esa sentencia tiene dos factores importantes que Su Excelencia no los consideró. Uno es el voto de 5 ministros que estuvieron por no admitirlo ya en aquella ocasión. El Presidente de la República tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo con ello, pero tiene que decirlo en su requerimiento. ¿Por qué? Los ministros que votaron en contra del requerimiento, ¿por qué? En el sentir del Presidente de la República están equivocados. Además, esa sentencia del Tribunal Constitucional que me tocó redactar no fue un cheque en blanco, en el sentido de que cualquiera de los dos, el Congreso o él, podían hacer retiros de fondos. No. En esa ocasión se le reconoció, como no podía ser menos, al Presidente de la República una iniciativa exclusiva para legislar en la materia, pero legislar en el sentido de retribuir a las personas la pérdida de sus remuneraciones o el menoscabo de sus remuneraciones. Ministro Aróstica, ese es el objetivo de esto. Entendemos que en el Tribunal Constitucional, los que estamos votando, como lo acabo de denunciar, entendemos que esto no es una disputa entre dos poderes por quien tiene simplemente la prerrogativa. Aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que por orden del Estado, legítima sin duda, han perdido su remuneración, que les permite ganarse la vida. Ministro, estamos en vivo para la radio Bio Bio. Me gustaría preguntarle si es que ahora hay que esperar el fallo y posteriormente se puede el gobierno interponer otro requerimiento. Mire, yo le puedo responder solo por el Tribunal Constitucional, no por lo que puede o no puede hacer el Presidente de la República. Eso, los pasos a seguir que viene ahora, ha sido designado como ministro redactor el ministro Pica, y eso tiene que salir dentro de 2 días, los fundamentos, que son más o menos los que yo le acabo de decir. No hubo mayores novedades con el anterior requerimiento, así que muchos ministros mantuvieron, como no hay novedades, mantuvieron su criterio, y otros cambiamos ese criterio en el sentido que no se hace cargo Su Excelencia de todo lo que decía ese fallo. ¿No le pareció sorpresivo esos dos votos? Se trataría de un problema más bien político. ¿Por dónde? Perdón. La falla legal de la promulgación de este proyecto, de esta presentación, de esta controversia legal, ¿provino por parte del Congreso o por parte de la Presidencia de la República? Hoy día revisamos solo el requerimiento del Presidente de la República, no revisamos la constitucionalidad de la ley de reforma que hizo el Congreso. Eso habría ocurrido si hubiera llegado al trámite de la sentencia definitiva, lo que no llegó. Hoy día el Tribunal Constitucional se abocó única, exclusiva y excluyentemente a examinar si los fundamentos del Presidente de la República eran completos.
Ministro, en este caso no era el apoyo que esperaba probablemente el presidente Piñera. Se ha dicho en distintas conversaciones que se trataría de un problema político y no jurídico. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Es así? Puede ser que entre el Congreso Nacional y el presidente de la República puede entre ellos haber un impasse político, ¿no? Ahí cada uno tendrá derecho a opinar. En el Tribunal Constitucional lo que vamos a emitir, y está encargado un ministro de reconocida trayectoria, de redactar los fundamentos jurídicos que cruzan ese voto, 7 votos, cruzan cualquier diferencia que se pudiera estimar de externamente política. ¿No se está usando el TC, ministro, para resolver diferencias políticas, pugnas políticas? Mire, el Tribunal Constitucional, no solamente el chileno, en todas partes del mundo está para resolver las grandes controversias. Por eso el Tribunal Constitucional no es simpático. No política. Constitucional, exactamente. Ahora, nosotros damos sentencias jurídicas. Que los actores tengan legítimas discrepancias políticas está en su naturaleza. No podemos pedir otra cosa. Pero yo le aseguro a ustedes, al país, que el Tribunal Constitucional va a emitir un fallo estrictamente jurídico y las diferencias políticas que naturalmente existen en el Tribunal Constitucional, como en todas partes, no tienen ningún peso. La mejor demostración va a ser este fallo en que 7 ministros que tenemos sensibilidades, opiniones personales distintas, no nos confundimos a la hora de emitir si tiene fundamentos jurídicos. No hay ninguna discrepancia ahí internamente. Muchos críticos han señalado durante esta jornada que, por ejemplo, a raíz de sus palabras, que usted hizo juicios políticos y apelando a lo social. ¿Se escuchó más bien a la ciudadanía que los argumentos jurídicos, como usted dice? No. Yo escuché lo que yo redacté. Me tocó el honor de redactar en la sentencia. Si esto está dicho en la sentencia, que los poderes colegisladores tienen que preocuparse de compensar, de ayudar económicamente a las personas que están sufriendo. Eso no lo dije yo en la mañana. Lo dice el fallo del Tribunal Constitucional del 30 de diciembre en su considerando 27. No, y lo dice la Constitución, por lo demás. No le estoy preguntando qué va a hacer el gobierno, pero ellos pueden interponer un requerimiento nuevamente. No lo sé, no. Ahí yo preferiría. Sí, podría ser, pero preferiría no. Nosotros tenemos 2 días para emitir la sentencia, emitir este fallo, pero yo respondo por eso, por el Tribunal Constitucional. No me cabe ninguna duda que el ministro Pica va a hacer un esfuerzo notable por convencer a la ciudadanía una vez más que el Tribunal Constitucional no es un tribunal político, que se divide por cuestiones políticas ni por cuestiones internas ni eso. Hay 7 ministros muy claros en eso. No hubo discusión prácticamente hoy día. Ministro, ¿qué le decimos a la gente, a la ciudadanía que ha estado esperando todo este proceso y por el trabajo que ustedes han hecho esta jornada? ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? Bueno, el mensaje a la ciudadanía es que hay un tribunal que tiene que resolver las controversias y no puede evadirlas. No puede evadir las controversias, qué sé yo, por muy álgidas que sean. O sea, el Tribunal Constitucional en Chile y en todo el mundo tiene el deber de inexcusabilidad, o sea, tiene que pronunciarse. Hay una instancia. Seguramente no deja siempre convencido a todos los fallos del Tribunal Constitucional. Lo admitimos. Peor sería en un país que no hubiera un tribunal. Porque si no hay tribunal en un conflicto entre 2 poderes del Estado, los problemas se resuelven no por la vía de un Estado de Derecho y por la democracia. Ese es el objetivo del Tribunal Constitucional. No es ser infalible, es que exista una vía de escape. Ministro, así que le agradezco. Humberto, sí, una consulta, a ver si la puedo escuchar atentamente. Solamente una para poder aclarar. La última, por favor. Están riéndose y no. Ya. Ahí lo está saludando, ministro. En este momento lo vamos a escuchar porque le van a hacer una pregunta desde el estudio. Ya. Gracias, oye, porque no están ahí riéndose todavía. Ya. Le agradezco. Ministro, según su opinión, ¿debería darse el segundo, el tercer retiro? Gracias. Según su opinión personal, como ciudadano, ¿debería darse este tercer retiro a la ciudadanía que tanto lo necesita? No, ahí ya. Pero en opinión personal. No doy opiniones personales, ahí le agradezco. Muchas gracias, ministro. Suficiente. Gracias. ¿Te quedó una duda de redactar este fallo? Julita, Edu, nosotros en estos momentos vemos cómo se retira el ministro. Nosotros le intentamos pedir su opinión personal respecto a este tercer retiro.
a este tercer retiro que mucha gente Hoy teníamos al ministro Iván Aróstica del Tribunal Constitucional, un ministro que votó para no admitir el recurso del presidente y da un fundamento bien claro, dice que carece de fundamentos jurídicos completos, es decir, lo que presentó la moneda carecía de fundamentos jurídicos. Que era algo que Claudio nos había anunciado. A ver, el juez Iván Aróstica dice lo mismo que tú dijiste el día viernes de la semana pasada cuando nos explicaste la composición de este tribunal que, según este juez, no es político. No se le vaya a ocurrir, no. Pero, ¿sabes qué? Pero decía básicamente que en la sentencia o en el fallo jurídico del segundo retiro, del requerimiento que presentó el gobierno, el segundo retiro, venía una serie de detalles que aparentemente quienes redactaron este requerimiento, el tercer requerimiento para detener el tercer retiro de parte del gobierno, no tomaron en cuenta. Exactamente. Hicieron copy-paste. Entonces lo que dice finalmente el juez Aróstica ahora es, nosotros, ya habían 5 personas o 5 jueces que la vez anterior se habían declarado en contra de declararlo admisible. Y ahora hay 2 personas más, 2 jueces más, que consideramos que no se ha ayudado de la manera correcta a la ciudadanía, por lo tanto, no importa si el proyecto viene del Congreso o del gobierno. Acá lo que importa es que la ayuda le lleguen a la gente. Interesante las declaraciones del ministro Iván Aróstica. Realmente, para un ministro del Tribunal Constitucional, este tipo de declaraciones que si bien son jurídicas, en el fondo, pero tienen un gran contenido político. Claro. Sin duda. Tremendo contenido político. No es un tribunal político, Claudio Rosas. Es que dice, no somos un tribunal político, pero hay que ayudar a la gente en sus necesidades y todo, haciéndose cargo de la política actual, pero de lo que está más ocurriendo. Aún, Claudio, lo que me parece muy bien, muy cercano, y acercar esta judicatura a la gente me parece perfecto. Sí, a mí no me parece bien porque yo creo que lo que hizo el juez Aróstica hoy día en la mañana fue decirnos por qué este tribunal no es imparcial. Porque, perdónenme, o sea, más allá de lo que la gente quiera, este tribunal está para determinar jurídicamente si un proyecto tiene visos de inconstitucionalidad o no. Y cuando él dice lo que va a resolver el tribunal no es de dónde viene la ley o las competencias, sino cómo se ayuda a la ciudadanía, no, perdónenme, ¿qué significa eso? Pues nosotros hicimos un llamado a legislar a favor de la ciudadanía. Perdón, una persona que además fue presidente del Tribunal Constitucional, a mí me parece que eso te demuestra en los hechos lo que se ha venido diciendo. Este es un tribunal cuoteado políticamente que tiene una excesiva intromisión en materias que son propias de los tribunales constitucionales del mundo, pero en el caso puntual de Chile es grosera su intromisión. Y por eso se ha pedido, solo para cerrar, y por eso se ha pedido una transformación respecto, por ejemplo, de cómo se eligen a sus miembros. Yo lo que diría es que lo que ha demostrado esta votación, más allá si tiene fundamento jurídico o no, el requerimiento del gobierno, es que demuestra que la crisis institucional que tiene el Tribunal Constitucional es tan delicada, es tan compleja como la propia que vive el gobierno, que en medio de un proceso constituyente habría sido suicida para este Tribunal Constitucional votar en contra de una ley que es tan popular para la mayor parte de la ciudadanía. Es que, claro, la misma hace un alcance y un punto que es bien interesante, que es la verdadera teleserie que se vive al interior del Tribunal Constitucional. O sea, es un verdadero culebrón. Eso da para otro capítulo donde le podemos contar las acusaciones cruzadas, todos los detalles que hay con respecto a quienes conforman. Quiero hacerme cargo de algo. Si hubiese un problema de integración del Tribunal Constitucional por un tema político, Iván Aróstica fue designado por el presidente de la República. Pero es que tú no sabes. Y vota en contra ahora del proyecto. O sea, si verdaderamente el cuoteo político, el cuoteo de favores tuviera algún tipo de peso, Iván Aróstica hubiese votado como votó. Claudio, pero por eso te lo vinculo con la crisis interna que tiene, porque en el fondo es un voto contra María Luisa Bram, que es la representante del presidente Sebastián Piñera al interior del Tribunal Constitucional. Eso necesito entenderlo, mira. Déjame contar por qué Iván Aróstica tiene sangre en el ojo con María Luisa Bram. No solo por lo que está pasando hoy día, que ya sabemos, acusaciones de maltrato laboral, de abuso laboral, que pesan sobre la presidenta actual del Tribunal Constitucional. Fíjense ustedes que el año 2020, en 18 de abril, es decir, hace exactamente un año, la actual presidenta tiró una bomba a través de una entrevista que otorga al diario La Tercera. Sí. ¿Y qué es lo que dice en esa entrevista? Antes de que yo llegara, había causas detenidas en el TC por mucho tiempo al límite de la corrupción. Lo central y concreto es que estas causas, ella ¿cómo se da cuenta? Porque le cuentan que, por ejemplo, en el caso puntual del contrato de un abogado, el cliente reprocha que el abogado le cobraba por el tiempo que la causa estaba suspendida en el Tribunal Constitucional. Ella dice que había muchas causas suspendidas.
Le preguntan, pero usted dice que la situación de corrupción es al interior del TC. Bueno, dice, yo creo que esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios. Y es lo que dice respecto de, eso pasó, le preguntan, en la era de su antecesor Iván Aróstica, quien decidía y proponía qué causa se ve en el Pleno, es el presidente del tribunal. A partir de ahí, más allá de todo lo que vino después, se produce este choque, ¿no es cierto?, entre dos fuerzas poderosas dentro del Tribunal Constitucional. Ahí nace la pugna entre María Luisa Abraham e Iván Aróstica. O probablemente, viene de antes. Lo que pasa es que ella lo publica, entonces le imputa finalmente, en otras palabras, actos de corrupción al expresidente, en este caso al juez Aróstica. Esa fue la misma entrevista donde ella señala que en la práctica el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara. Exactamente. Y eso sí que sacó muchos resquemores en el Tribunal Constitucional, porque encontraron que fueron profundamente desatinadas. Porque no puede ser una tercera cámara. Es que no puede ser mirado de esa forma. Es muy burdo que una presidenta de un Tribunal Constitucional diga eso, somos una tercera cámara, somos casi un superpoder arriba del Ejecutivo y del Legislativo. Eso a todos los ministros le cayó como patada en la guata. Independiente de que, claro, siempre se cuestionó la gestión también de Aróstica por todas las demoras que habían. Y el hecho de que un poco los transparentara María Luisa fue como que aparecía como la superjusticiera que ahora hacía que este tribunal funcionara bastante mejor de lo que lo hacía antes. Eso puede ser, tiene razón. Pareciera ser que pudiera dar que a Iván Aróstica le tenía un poco de sangre en el ojo. Pero el tema de que Iván dice que no tiene, o Iván Aróstica dice que no tiene ningún cuoteo político, no tiene ninguna posición política, tiene que ver con todo lo que se ha cuestionado la institucionalidad del Tribunal Constitucional por todo el proyecto constituyente. Porque básicamente mucha gente ha cuestionado que la función del Tribunal Constitucional de nuestro país por cómo está integrado y por la forma en que se han tomado sus decisiones. Porque veíamos que los designados por el presidente de la República, los designados por cuoteo político, por el Senado, por la Cámara de Diputados, básicamente votaban de una manera distinta a la que votaban los ministros que eran designados por la Corte Suprema. Y eso generaba esa idea. Cosa que hoy en día, por lo menos con esta votación, quedó más o menos destruido el mito. Oye, no sé si intencionalmente. Esto que está pasando es política dura, es política súper interesante, efectivamente. Va a quedar escrito en los libros de historia lo que está sucediendo hoy día. Sí. Pero hay mucha gente que nos está viendo y que se mira entre ellos y dice, bueno, ¿y en qué quedó la plata? ¿Cuándo viene el tercer retiro? ¿Qué puede hacer ahora el presidente Piñera ante lo que dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, aquí hay varios caminos porque es una pregunta sumamente importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se juntan los dos proyectos, chocan entre sí. Aquí hay un proyecto que es el primer proyecto, digamos, dentro de estos dos, quiero decir, que es el proyecto del Congreso, que fue ya convertido en ley, que ustedes saben que se produjo esta impugnación. La impugnación ha sido rechazada, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese proyecto continúa. Y está el proyecto del gobierno que agrega varias cosas más. No olvidemos que el proyecto del gobierno plantea ponerle 200.000 pesos a las cuentas de aquellos que ya no les queda nada en su cuenta individual. Más lo que va a pasar con las rentas vitalicias, recordemos que les ofrece un préstamo del 10% que luego se tiene que devolver. Entonces lo que se señala es que se podría fundir parte de lo que propone este segundo proyecto del gobierno o este proyecto del gobierno en el proyecto que ya está predominando, que es el proyecto del Congreso. Ahora, pero todo eso es súper complejo. Claro, es súper complejo y el escenario se va a ir dando, recordemos, y hay una reunión de emergencia en la moneda, ya más adelante la vamos a estar explicando de qué se trata esa reunión, pero a mí lo que me preocupa era lo que le preguntaban al juez a la salida del Tribunal Constitucional, si el gobierno podía apelar a este fallo jurídico, a esta sentencia jurídica de no declarar admisible este requerimiento. ¿Puede hacerlo o ya con el TC está cerrado el tema, zanjado, y no hay vuelta atrás? Efectivamente, el tema está zanjado. La inadmisibilidad del recurso no es recurrible. Lo que va a ocurrir ahora son dos alternativas. Y para esto tenemos que entender cómo es el proceso de formación de la ley. Las últimas etapas del proceso de formación de la ley se denominan sanción y promulgación. Por sanción entiéndase lo que se denomina la aprobación del presidente. Una vez que sale un proyecto de ley del Congreso, sin que haya pasado por el Tribunal Constitucional, por si acaso, siempre debe pasar para la sanción y aprobación del presidente de la República. ¿Por qué la sanción? Porque en un régimen presidencialista, quien tiene la última palabra si algo es ley o no es ley, es el presidente de la República. Y el presidente puede hacer dos cosas: decir expresamente sí, esto es ley y la promulga, dicta el decreto promulgatorio, o a través del proceso de sanción lo veta, que es lo que viene ahora, que es el gran tema del famoso veto que están todos hablando. Y hay distintos tipos de vetos. Efectivamente. El presidente puede hacer tres cosas con el proceso en la aprobación. Al vetarlo, puede vetarlo aditiva, supresiva o sustitutivamente.
Y en definitiva, vamos a... No, tranquilo. O sea, ya. Porque no sé si estaba lateando a la gente con lo que va a pasar ahora. No, porque es interesante saber, cuando te dicen veto, uno piensa que de inmediato el gobierno le va a poner el pie encima. Pero aparentemente, y según lo que nos explicaba la Mirna, hay una serie de estudios que estaría realizando en esta reunión de emergencia también el gobierno, como de poder hacer un veto sustitutivo y agregar las rentas vitalicias y préstamo. Vamos con la primera alternativa, que hay algo que están diciendo mucho. La primera alternativa, muy simple, en buen castellano, el proyecto emanado del Congreso, que no fue admitido a tramitación por el Tribunal Constitucional, el presidente puede hacer dos cosas: o lo promulga o lo veta. Si lo promulga, es ley inmediatamente. Si lo veta, tiene un plazo de 30 días para decidir qué tipo de veto va a hacer. Y si en el veto puede agregarle algo al proyecto, puede quitarle algo al proyecto, o puede suprimir el proyecto completo o en parte. O agregar lo que yo te decía, las cosas buenas que eso es lo desde que el punto de vista del gobierno, porque obvio que es bueno que las personas que no tienen ni un peso en sus cuentas individuales, que son 3 millones de personas, tengan 200 lucas. Sí, pues. Lo que hoy día se decía era básicamente que este veto de parte del gobierno era para agregar a esta reforma que hizo el Congreso, agregar el tema de los 200.000 pesos para los 3 millones de personas que no tienen ningún tipo de fondo, pero querían vetar lo de la renta vitalicia. Es ahí en donde está la negociación de poner los 200.000 pesos para estos 3 millones, pero quitar a las rentas vitalicias y dejarlas con este préstamo del porcentaje. Claro, lo que están diciendo muchos es que se va a hacer tal vez un veto supresivo respecto al tema rentas vitalicias, aprobarlo en general del retiro, y en el nuevo proyecto, en el que está en el Congreso hoy en día, sacar el tema del retiro del 10% y dejar las rentas vitalicias para que las discutan más el bono de las 200 lucas para las personas.